Bolívar. Venezolano en Margarita, en este trabajo especial que realizamos ya durante toda la semana. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Dónde están las mejores condiciones en el contexto interamericano? ¿Dónde se está fortaleciendo la democracia a partir de la productividad, de la riqueza? ¿Qué nos puede decir? Bueno, hay mucho que decir. Podría arrancar por lo primero. Mira, hay muchas razones para tener esperanza. Pero antes déjame echar un paso atrás. El modelo, ese péndulo se mantiene constante en la medida en que tenemos instituciones débiles, en que no tenemos un Estado de Derecho. Porque el modelo de la libertad fracasa, entre otras cosas, porque lo que se consagra no es la libertad, sino el libertinaje. ¿Por qué? Porque allí existe una máxima en el derecho, que la libertad de una persona termina donde comienza la libertad del otro. Pero para que mi libertad se pueda detener en la libertad del otro, tienen que existir reglas que frenen el momento en que yo pretendo abusar de la libertad del otro. Y esas reglas tienen que ser claras y tienen que existir instituciones que lo respeten. Cuando eso no existe, cuando tenemos un sistema institucional débil, cuando tenemos reglas inestables, cuando hay corrupción permisiva, entonces eso te debilita ese sistema de protección de la libertad, y lo que se crea es un caos, un libertinaje donde unos abusan de los otros, y es lo que llevó al derrumbe del modelo promotor de la libertad. Entonces, ahora dando un paso hacia adelante, yo te decía que hay razones para tener esperanza. ¿Dónde están esas razones? En primer lugar, basta transitar por cualquier ciudad latinoamericana y uno nota que aquí existe lo que han dado en llamar muchos economistas el capital muerto. ¿Por qué se le llama capital muerto? Porque es un capital enorme, pero es muerto porque es un capital que no es reconocido por la economía formal, por el sistema de derecho. Ese capital muerto está en los ranchos venezolanos, está en las favelas mexicanas, en las villas miserias, etcétera, etcétera. Es un capital muerto porque no puede transarse en la economía formal, no es susceptible de hacer permutas, hacer negocios, porque no lo reconoce este sistema de derecho. Ese capital muerto, en el caso de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo lo estimó en 12 países de América Latina en $1 billón. En inglés esto sería un trillón de dólares, one trillion le dicen en inglés, sería un millón de millones, pues, de dólares. En Perú, para ponerte una referencia, ese capital muerto está estimado en más de 56.000 millones de dólares, que es 2 veces la inversión extranjera directa que obtuvo Perú desde el 74 hasta el 2003, que fue 26.000 millones de dólares. Ahora, hablaste del capital muerto y ese capital golondrina, ¿cómo se mueve en Latinoamérica en relación al fortalecimiento de la democracia, de la productividad? Bueno, tú tienes allí el capital golondrina. Se mueve. Yo creo que el capital golondrina puede tener ciertas ventajas para los países. Ese es un capital especulativo, es un capital que entra y no trae consecuencias. Lo que llaman los economistas, no produce las externalidades en lo que respecta a creación de empleo, en lo que respecta a transferencia de tecnología, de know-how, ni en lo que respecta eventualmente a activar el aparato productivo, pero es un capital que es necesario para el desarrollo. Pero el capital muerto, regresando a eso, el capital muerto, en la medida en que se reconozca el capital muerto, el sistema de derecho reconoce el capital muerto. Imagínate la cantidad de dinero que ingresa a los países. Perú, como te decía, 56.000 millones de dólares vale ese capital muerto, pero eso no cuenta para la economía porque no está incorporado. Y luego tiene a los informales. Tú me decías de dónde están esas prácticas. Bueno, en Brasil, esos informales tienen una capacidad de compra de más de 500.000 millones de dólares, si tú los metes en el mercado. Brasil incorporó 20 millones de pobres a su mercado y mira las consecuencias que tuvo, porque esos son 20 millones de compradores, gente que compra bienes y servicios, y si van a comprar algo, ahora cualquiera que estaba produciendo, digamos, pantalones, ahora tiene que producir más pantalones para 20 millones. Déjame utilizar titular de un canal hermano, un canal amigo, un canal que todos observamos, National Geographic, el Nat Geo. Ellos hablan así, suerte de licencia académica que les solicito aquí a nuestra audiencia, en el tema de las grandes migraciones. Yo no quiero provocar aquí que tú nos digas para dónde tenemos que mudarnos en América Latina, para nada. Pero si tú tuvieras que orientar o dar una sugerencia práctica al que te está viendo en toda Latinoamérica, tú nos puedes decir en América Latina dónde hay las condiciones para el fortalecimiento del desarrollo y de la democracia propiamente dicha. Las condiciones están en toda América Latina. Aquí eso lo que se requiere es de voluntad, porque
¿Cómo podemos, y justamente mi ponencia fue potenciación legal de los pobres, o sea, cómo utilizar herramientas legales para potenciar a los pobres y crear un crecimiento económico que no sea un crecimiento económico que beneficie a miles, sino que beneficie a millones y eventualmente beneficie a todos. ¿Dónde están esas condiciones? En primer lugar, el capital muerto. Reconoce inmediatamente, en el caso de Perú, si lo hiciese, ingresan 56.000 millones de dólares a la economía. O sea, no son palabras cortas. Tienes por un lado el capital muerto, tienes por otro lado la economía informal. Trata de hacer de los vendedores de empanadas, de los vendedores de pupusa, de los vendedores de tortillas, una especie de Subway. Imagínate el día que haya una franquicia de empanada a nivel internacional como es Subway hoy día. ¿Para qué? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, se puede hacer eso sencillamente con la voluntad, creando las herramientas jurídicas para eso. Lo que se supone, hay modelos de leyes donde no es muy compleja la situación, es sencillamente la voluntad, fortalecer las instituciones, aprovechar las mejores prácticas que en otros países para facilitar el acceso de crédito, para facilitar la realización de negocios, para crear oportunidades de negocios. Por ejemplo, el Estado en toda América Latina es el mayor comprador de bienes y servicios. El Estado puede crear oportunidades para los informales en la medida en que abra espacio de compra. Por ejemplo, esto es una práctica que existe en otros países, donde el 10% de las compras gubernamentales quedan separadas para empresas que se hayan creado en el último año y que tengan un número de empleados y un número de ingresos pequeño. Eso crea la oportunidad para que el informal transite del sector informal al sector formal, y en lo que lo hace entiende que inmediatamente va a tener una oportunidad de negocio, porque él va a tener la capacidad de venderle los mismos productos que está vendiendo en la informalidad, pero ahora se los va a vender al mayor comprador de bienes y servicios. La relación de una federación de abogados con la OEA, con la ONU, con el Banco Interamericano de Desarrollo, puede provocar, y de hecho provoca, diversas iniciativas o acciones a desarrollar en los tiempos perentorios. Segundo concepto, Marco, ¿qué es lo que está exigiendo la comunidad latinoamericana a este tipo de organismos como la FIA, pero también a estos académicos como tú o como yo, que estamos tratando de construir más y mejor democracia partiendo de su carácter de perfectibilidad? Yo creo que lo que se requiere de organizaciones estas como la FIA es que tengan más presencia, que tengan más exposición en estos temas que son neurálgicos para América Latina. La democracia, yo decía ayer, en América Latina ha fracasado con las mayorías, hay que reconocerlo y hay que decirlo de frente. Lamentablemente ha fracasado, pero el fracaso no significa que está muerta. Fracaso significa que ha chocado, que por ese camino no va y que está a riesgo, definitivamente está a riesgo. Las luces se están prendiendo de la democracia de América Latina. Y es importante entonces que se haga mucha vocería en torno a este tema, que se identifiquen los males y que se señalen las propuestas. La FIA tiene un gran rol que jugar acá. La FIA puede ser muy protagónico porque las reformas que hay que implementar pasan mucho por temas legales. Porque como yo decía ayer, el pobre no es pobre por elección. No, nadie elige ser pobre. El pobre es pobre porque es privado de derechos, y aun cuando tenga derechos es privado de hacerlos prácticos, de ejecutarlos, porque las instituciones no lo dejan, porque los procedimientos son lentos, e incluso aquellos que tienen derechos, las instituciones son fuertes y los procedimientos son rápidos, entonces no hay oportunidades. Las oportunidades están castradas porque no hay espacio, porque alguien ocupó todos esos espacios. Entonces de lo que se trata es que a través del derecho, como un bisturí, se ingrese y se abran oportunidades, se reconozcan derechos, se abran procedimientos, se fortalezcan instituciones. Entonces ahí la FIA puede proponer mucho, puede proponer prácticas que han funcionado en otros países, no solamente en América Latina, en otras partes del mundo, en Asia, en Europa, en África, prácticas que son novedosas y que lo que llevan es a impulsar al pobre para que siendo dueño de sus derechos, estando dotado de procedimientos y de instituciones fuertes, pueda entonces convertir las opciones que le da la realidad, las convierta en acciones y en resultados, y pueda hacerse beneficiario de esas oportunidades. Déjame hacer abuso de tu capacidad de síntesis en estos 2 minutos que nos faltan, pero según tu concepto, ¿cómo es analizada la pobreza en América Latina versus el análisis que se hace en la pobreza en Europa, por ejemplo? Bueno, eso es un buen punto, porque como te decía al principio, América Latina es la región del mundo donde hay mayor desigualdad.
En América Latina la pobreza es jamás como condenatoria. Quien es pobre básicamente está condenado a quedarse allí él y todas sus generaciones. En América Latina, como te decía, hay el 10%, ese número que te dije, es un número dramático. O sea, que el 10% del tope se lleve el 50% de los ingresos y que el 10% de abajo apenas se lleve el 1% de los ingresos. Eso es chocante, sobre todo en un continente donde hemos tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años de más del 5%, donde el Producto Interno Bruto per cápita es de más de $4.000 anuales. Entonces, o sea, que hay recursos, un continente extremadamente rico, pero la población está condenada al fracaso porque se ha creado ese modelo de que aquí está ese ente superior que es el que reparte riqueza. En Europa, como no es un continente muy rico en recursos naturales, por un lado tiene que el pobre nunca va a depender, no depende de que alguien le esté dando las dádivas. Se ha creado esa cultura de que cada quien tiene que crear. Por otro lado, existe un sistema que permite la creación, un sistema con instituciones fuertes y donde la riqueza no es de miles de personas, sino de millones, y esa desigualdad entre ricos y pobres es más pareja. Hay más gente en el medio y arriba no hay un porcentaje tan pequeño que se lleve la mayoría de los ingresos. Omar, muchísimas gracias por haber Gracias a ti por la invitación. De verdad que ratifico y me da mucha grata impresión no solamente tenerte en el programa, sino la profundidad de los conceptos emitidos, y auguro que vas a estar muchas veces en este espacio y en otros que vamos a generar. Ok, muchas gracias a ti. Gracias, hasta Omar luego. García, amigos, nosotros en Agenda 21. También le agradecemos a todos ustedes que hayan estado pendientes de este trabajo de corte internacional en el día de hoy. Estamos en Margarita, en la isla de Venezuela. Algunos dirían el secreto mejor guardado del Caribe, que ya no lo es. Margarita está con Agenda 21 y Agenda 21 con ustedes. Wilmer Rosa regresará cuando Dios así lo permita. Hasta entonces.